Dios les bendiga. Como siempre digo, ha sido un privilegio poder estar con ustedes cantando. Y antes el estudio que tuvimos la primera hora, es un privilegio estar aquí juntos. Y ahora vamos a seguir en esta serie mirando a una parte corta de la carta primero de Juan. Imagino que cuando el apóstol Juan escribió esta carta y la mandó a los creyentes en un lugar, no dice dónde, que quizás la primera vez se reunieron y leyeron toda la carta de una vez, pero a lo mejor en varias ocasiones después hicieron lo que nosotros estamos haciendo. Dijeron, ok, vamos a ver esta parte, vamos a enfocarnos en esta parte para ver lo que dice y estudiarlo más profundamente. Hoy vamos a enfocarnos en capítulo 3, de 1 a 10. Vamos a iniciar leyéndolo juntos y luego pidiendo la ayuda de Dios para que podamos entender más y poner en práctica lo que dice. Primero de Juan 3, de 1 a 10, dice así la palabra del Señor. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Oremos. Dios, te damos gracias por esta oportunidad que nos has dado. Gracias por permitirnos estar aquí reunidos para escuchar de tu palabra, para alabarte por lo que has hecho, por lo que haces en nuestras vidas, pero también para aprender más de ti hoy. Y te pedimos, como siempre, tu ayuda. Ayúdanos a enfocarnos en lo que tu palabra dice, ayúdanos a entenderlo bien y poner en práctica lo que tu palabra nos dice. Te damos gracias, te pedimos todo eso en el nombre de Jesús. Amén. Como introducción vamos a recordar que el apóstol Juan escribió esta carta a creyentes. Hemos visto que hay varios lugares en la carta donde es claro. Él dice, hijitos, él dice que sus pecados han sido perdonados. Varias veces él indica claramente que escribió la carta a creyentes. No para darles una prueba, a ver si eran salvos o no, sino para animarlos a mantener la comunión con Dios. Él dice en el principio de la carta que escribió las cartas para que pudieran tener comunión, así como los apóstoles tuvieron con el Padre y con el Hijo. Y podemos pensar en el contenido de la carta en dos puntos grandes. Primero, que nuestra manera de andar sí afecta la comunión con Dios. Como dijo en capítulo 1, que no hay tinieblas en Él.
Si decimos que tenemos comunión con Dios y estamos andando en tinieblas, no. Estamos mintiendo. Y segundo, que para mantener la comunión con Dios debemos guardarnos de las falsas doctrinas enseñadas por los anticristos. Y hablamos de eso la semana pasada. En esta parte vamos a ver que Dios nos ha hecho sus hijos y que solo podemos mostrar o manifestar nuestra nueva naturaleza como hijos de Dios cuando practicamos la justicia y el amor. En esta primera parte, lo que en el bosquejo es punto 1, Dios nos ha hecho sus hijos. Y dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Usando la palabra mundo, como muchas veces en la Biblia para hablar del sistema que está en contra de Dios. El mundo no conoció a Dios, entonces no conoce a sus hijos tampoco. Pero Él dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Cuando pienso en las bendiciones espirituales que el apóstol Pablo dice en Efesios 1:3 que ya tenemos todas las bendiciones espirituales en Cristo, es uno de que pienso que somos hijos de Dios. Porque Dios podría haber perdonado nuestros pecados sin hacernos sus hijos, parte de su familia, imagino. Pero es una bendición que tenemos, que somos llamados hijos, y dice somos hijos. En el versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios. Es Dios mismo quien nos llama a sus hijos, y Juan no dudó en decirles a sus destinatarios o los destinatarios de la carta eso, somos hijos de Dios. Hay que pensar, ¿a quiénes escribe la carta? A personas que habían creído en Jesucristo. Y dice, somos hijos de Dios. No dijo, vamos a ver si Dios nos acepta como hijos. No dijo, yo no sé si todos ustedes son hijos de Dios o no. Él dijo, somos hijos de Dios, porque estaba hablando a creyentes. Y como hemos dicho varias veces, creyentes, ¿qué queremos decir con eso? Personas que han recibido a Cristo, creyendo en Él, creyéndole a Él en cuanto a su promesa. Él es el Cristo, el que da vida eterna y garantiza vida y resurrección a los que creen en Él. Tenemos que entender, como dice en el bosquejo, no todas las personas son hijos de Dios. Juan, no es Pablo aquí, es Juan, dice, mirad cuál amor, como que el hecho de que Dios nos ha llamado a sus hijos es algo muy especial, y es muy especial. Juan, el mismo Juan, escribió el Evangelio de Juan, y Juan 1:12 habla de los que son hijos de Dios. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los que reciben a Cristo por fe. Cristo es recibido por fe, creyendo en su nombre. Y en la Biblia habla de creer en Jesús, creer en su nombre. Es lo mismo. Es creerle a Él en cuanto a su promesa. Él dice, el Cristo, soy el Cristo, el que da vida eterna a los que creen en mí. El que cree en mí tiene vida eterna. Y cuando una persona cree en Él, tiene potestad de ser hecho hijo de Dios. Pero los demás no. Entonces, porque es un error muy común, que muchas personas dicen, pues todos somos hijos de Dios. Dios es nuestro Padre, Dios nos creó, somos hijos de Dios, pero según la Biblia no. Según la Biblia, hay hijos de Dios y hay hijos del diablo en el mismo pasaje.
hemos escuchado eso. Los que reciben a Cristo, creyendo en Él, son hijos de Dios. Entonces los demás son criaturas de Dios. Parte de su creación. Amados, porque Dios ama al mundo. Pero no son hijos de Dios. Pero nosotros que hemos creído en Jesucristo para vida eterna, somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios tenemos una esperanza que dice, aún en versículo 2, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Dios determinó que cuando vemos a Cristo en su gloria, seremos transformados para ser como Él. Podemos comparar eso con Filipenses 3. Filipenses 3, 20 a 21 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Seremos transformados. No vamos a ser exactamente como Jesús, que es Dios, pero como Él recibió un cuerpo glorificado, también nosotros seremos semejantes a Él. Cuando vemos a Él tal como Él es. Y sigue diciendo en 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Cuando nos enfocamos en la esperanza de ver a Jesús en su gloria y compartir la gloria con Él, eso nos da motivo para perseguir por esa santidad en nuestras vidas. Podemos pensarlo así, que lo más que nos enfocamos en esta esperanza, lo más que vamos a crecer en santidad en nuestras vidas. Porque hemos visto que Juan dijo claramente en capítulo 1 que nunca en esta vida estaremos sin pecado. Que si decimos que no tenemos pecado, mentimos. Pero a la misma vez dice que la meta es que no pequemos. En versículo 1 de este capítulo 2, Él dijo que estas cosas os escribo para que no pequéis. El deseo de Dios para sus hijos es que crezcan en santidad, teniendo esta esperanza de que vamos a compartir en la gloria de Dios con Cristo. Y hay como una secuencia que estamos hablando de ser hijos de Dios y que vamos a ver a Él como es y vamos a ser transformados. Y eso debe producir en nosotros pureza, santidad. Y sigue entonces hablando de pecado y la comunión con Dios. Cuando permanecemos en Cristo, no resulta en pecado. Permanecer en Cristo es mantener la comunión con Él, en lo que hemos visto. Podemos ver en Juan 15, no hoy, pero en ese Jesús habló a sus discípulos usando la idea de la vid, una parábola de la vid y las ramas. Las ramas tienen que estar permanecidos o manteniendo un contacto, comunión con la vid para producir lo que es bueno. Y lo mismo en 1 de Juan, tenemos la idea de comunión con Dios, usando esa palabra permanecer en Él. Y vamos a ver los versículos de 4 a 6 que habla de eso. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Una pausa aquí, que la misma palabra en griego aquí, infringe la ley y infracción de la ley, traducen la misma palabra en griego
que también es anomía, que también en otros versículos es traducida maldad o iniquidad. Igualmente aquí se podría decir todo aquel que comete pecado comete maldad. El punto, la palabra ley no es el punto, tanto como que el pecado es malo. Y dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Entonces Cristo no tiene ningún pecado en Él. Dios es luz. Cristo es perfecto. Y vemos aquí que su propósito en venir fue quitar nuestros pecados. Ya ha quitado el pecado como barrera entre nosotros y Dios. Y lo va a quitar de nuestra experiencia completamente para la eternidad. Es parte de su propósito. Quitar el pecado. Entonces podemos entender que ningún pecado viene de Él. Es lo mismo que hemos visto en capítulo 1 y 2, que si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Ningún pecado viene de Él. Así que cuando estamos en comunión con Él, pensando en la vid, recibiendo la savia de la vid, dice viña, pero debe ser vid, no resulta en pecado. O sea que no pecamos conscientemente. Hemos hablado antes de eso, que en versículo 1, capítulo 1, cuando habla de confesar nuestros pecados, 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso nos da la idea de que hay cosas de que estamos conscientes y podemos confesar, debemos confesar. Y Dios nos perdona de este pecado y todo. Incluso cosas de que no estamos conscientes. Porque hay cosas que hacemos sabiendo que son malos. Y es un pecado consciente. Pero hay cosas de que ni estamos conscientes. Y es parte de la madurez. Ver quizás áreas de la vida en que, wow, la palabra de Dios dice, por ejemplo, que yo debo amar a mi esposa como Cristo amó la iglesia. Pero todo ese tiempo no he estado haciendo eso. Sin estar consciente de eso. Hay una diferencia. El punto aquí no es que el cristiano no peca. Porque hay personas que dicen que si tú eres un cristiano, no vas a pecar. Pocas personas dicen eso porque es obvio que pecamos. Pero tampoco es que un verdadero cristiano solo peca un poco. El punto es que cuando estamos pecando es porque no estamos permaneciendo en Él. Estamos andando, podemos decir, en la carne. Como dice Pablo, él habla de andar en el espíritu y andar en la carne. No es que estamos en comunión con Dios, andando en la luz, como dice en capítulo 1, que seremos perfectos. Vamos a fallar en algunas cosas, pero cuando pecamos conscientemente es porque no estamos en comunión con Dios. O en este momento que decidimos pecar, ya hemos rompido la comunión con Dios. Y dice que la persona, o que el que peca, no ha conocido, no ha visto ni ha conocido a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Cuando pecamos es porque no hemos realmente visto a Dios como es. Y no lo hemos conocido como debemos. No es que no somos salvos. No es que no hemos creído en Jesús. Pero hay un conocimiento de Dios que nos debe llevar a no pecar. Todo pecado es un resultado
de no conocer a Dios como debemos. Juan no está diciendo aquí que una persona viviendo en pecado nunca ha creído en Jesucristo, sino que tal persona, aun si es creyente, no ha conocido a Dios como debe. Todos nosotros pecamos, y es porque tenemos que conocer más a Dios. Pero debemos entender que el pecado nunca es un resultado de comunión con Dios, porque a veces podemos fingir que estamos bien con Dios. Estamos en comunión con Dios, aunque no lo somos. No lo estamos, no estamos en comunión con Él. Y tenemos que ser honestos con nosotros mismos, entendiendo quién es nuestro Dios y el resultado de la comunión con Él. E incluso dice que básicamente el pecado es del diablo y la justicia es de Dios. De 7 a 9. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Juan, vamos a pausar en 7. Juan no está hablando aquí, como dice aquí, no está hablando de nuestra posición como personas justificadas. Está hablando de nuestra experiencia. El que hace justicia como Dios, quien es justo en su experiencia. Es el mismo punto que vimos en versículo 6 de este capítulo 2:6. El que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Y básicamente es el mismo que vimos en capítulo 1. Que si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Comunión con Dios debe resultar resulta en santidad y justicia, vamos a decir, práctica. Juan está hablando de una justicia práctica aquí. El que hace justicia es justo, como Él. Y entonces, versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Estos versículos son un poco difíciles, y entiendo que muchas personas se confunden y piensan, entonces el punto es que si una persona, aunque dice ser cristiano, peca mucho, no es cristiano. Es del diablo, no es un cristiano, y el que mayormente no peca es cristiano. Pero hemos visto, ¿a quién escribió la carta Juan? A creyentes. Él dice, somos hijos de Dios. No está poniendo en duda su salvación, su vida eterna. Está hablando de su comunión y que Dios es luz. Y no hay pecado en Dios, y ningún pecado viene de la comunión con Dios. Entonces todo pecado es del diablo, en el sentido de que es lo que Él hace y lo que Él está promoviendo. Hay dos fuerzas en el mundo. Dios es mucho más grande. Amén. Pero la otra fuerza es el diablo. Si algo no viene de Dios, tenemos que pensar que es del diablo. El pecado es del diablo. Cuando una persona, obviamente, una persona que no es salva, no ha creído en Jesucristo, peca, está siguiendo el diablo. Pero nosotros también, como hijos de Dios, pecamos. Cuando pecamos, también nosotros estamos del diablo, en el sentido de que
Él es la fuente de sus acciones, de nuestras acciones. Debo poner, debería haber puesto nuestras acciones. Él es la fuente de nuestras acciones cuando seguimos el pecado. Vamos a pensar en eso, nos choca eso, pensar que un cristiano nacido, renacido, una nueva persona, podría ser del diablo cuando está andando en la carne o en las tinieblas. Suena duro, pero podemos pensar en Jesús hablando a Pedro y diciendo: deja detrás de mí, Satanás. O ve detrás de mí. ¿Por qué le llamó Satanás? Porque estaba siguiendo el pensamiento del diablo en ese momento. Debemos entender que aunque hemos creído en Jesucristo y somos nuevas criaturas en nuestra posesión, podemos andar en una manera en que estamos haciendo la voluntad del diablo. Nuestras acciones pueden ser del diablo si no estamos en comunión con Dios. Es como el apóstol Pablo dijo a cristianos en Romanos 6. No usando las mismas palabras, un poco diferente, pero Romanos 6, 15 a 16. Dice, ¿qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Él estaba hablando a creyentes diciendo, ¿no saben esto? Que si obedecen al pecado, serán esclavos del pecado. Entonces, en nuestra experiencia, podemos ser esclavos del pecado. ¿Cómo? Porque cuando hacemos algo conscientemente, sabiendo que es pecado, la próxima vez es más fácil pecar otra vez. Y puede ser un hábito. Y sí, cristianos tienen ese problema de pecados habituales con que luchan. Podemos ser, en nuestra experiencia, esclavos del pecado, haciendo lo que el diablo está promoviendo. Entonces tenemos que entender que el que practica el pecado es del diablo. ¿En qué sentido? Porque el diablo es la fuente de sus acciones. Nunca, andar en pecado nunca es un resultado de estar en comunión con Dios. Y el punto de la carta es decir a los creyentes que la comunión es importante, animar a ellos a perseguir esta comunión con Dios. Y versículo 9, no hablé acerca de la segunda parte de 8, para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Su voluntad es, o su plan es deshacer las obras del diablo, no solo en el mundo, sino también en nuestras vidas. Y en versículo 9, Juan dice que todo el que es nacido de Dios no practica el pecado. Y que incluso dice, no puede pecar. ¿Cómo? No puede pecar porque dice que la simiente de Dios permanece en él. Está hablando de su naturaleza. La persona que ha creído en Jesucristo tiene una nueva naturaleza. Pero Juan ya nos ha dicho en capítulo 1 que todos tenemos pecado. Y que pecamos. Dice que si decimos que no tenemos pecado, mentimos. Dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Tenemos pecado.
Y seguro que Juan, que escribió la carta, estaba consciente de eso, que dijo que tenemos pecado, pecamos. Y aquí dice que el que es nacido de Dios no practica el pecado. Y dice que no puede pecar. El punto no es que no puede pecar mucho. El punto es que en su nueva naturaleza no puede pecar. Ningún pecado viene de Dios. Tampoco puede venir de nuestra nueva naturaleza, que está de acuerdo con Dios y realmente es quien somos. Y es algo que tenemos que entender como cristianos. ¿Quién soy? ¿Soy un pecador? Pues sí, yo peco. Pero ¿qué es mi identidad realmente? ¿Quién soy realmente? Yo soy un hijo de Dios, nacido de Dios. Es la misma idea de lo que el apóstol Pablo dice en Romanos 7, cuando él dice, ya no soy quien hace aquello. Vamos a Romanos 7, 17. Romanos 7, 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. El versículo antes, 16, él dice, si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Podría sonar como que Pablo dice que no tiene responsabilidad por sus pecados. Eso no es el punto. Está hablando de la lucha, la batalla, que todos que quieren hacer lo bueno han experimentado, una lucha entre carne y espíritu. Pero Pablo dice, no, ya no soy yo. Y lo dice otra vez en el mismo capítulo, versículo 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Qué quiso decir? Él estaba hablando de quién era realmente. El verdadero yo de un cristiano es una nueva persona, un hijo de Dios. Y debemos entender eso, que el pecado viene del diablo. El diablo llama a nuestra carne. Llama la atención, el mundo también llama la atención de nuestra carne. Pero ¿quién somos? Si hemos nacido de nuevo por fe en Jesucristo, somos nuevas criaturas. Y el pecado no tiene que ver con nuestra nueva identidad. Igual como Pablo dijo, no, el pecado mora en mí, pero eso no soy yo quien hace aquello. Debemos entender nuestra identidad y nos va a ayudar a hacer lo correcto en nuestras vidas, pensando que no, yo no soy de ese mundo, yo no pertenezco al diablo. Entonces, ¿por qué seguir su voluntad? ¿Por qué seguir el pecado? Porque cuando pecamos, no refleja nuestra verdadera identidad como hijos de un Dios santo y perfecto. Y por eso nunca debemos justificar nuestros pecados o tomar el pecado a la ligera. Debemos intentar crecer en justicia porque somos hijos de un Dios justo y perfecto. Nunca debemos fingir que somos perfectos. Pero tampoco es un peligro a veces decir, pues todos pecamos y así dar la idea de que el pecado no importa, porque todos pecamos. Pero sí importa, por varias razones. Una razón es que trae consecuencias. Y el hecho de que yo soy creyente no me quita las consecuencias de lo que yo hago si ando en pecado. Aquí no está hablando de eso, sino la comunión con Dios. Y mostrando quién somos, porque esta sección empezó diciendo, miren, el amor de Dios nos ha hecho sus hijos. Como, wow, qué cosa más grande que somos hijos de Dios y que vamos a ser semejantes a Jesús.
es lo que somos. Pero punto 4, en el bosquejo, solo manifestamos quiénes somos cuando hacemos la justicia y amamos a nuestros hermanos. Manifestar. Empezamos a hablar de eso la semana pasada, de manifestar lo que somos. El último versículo de esta parte, de ese pasaje. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Solo podemos manifestar o mostrar quiénes somos como hijos de Dios cuando practicamos la justicia y amamos a nuestros hermanos. Jesús dijo, sabrán que son mis discípulos por su amor. Aquí no estamos hablando de ser discípulos, sino hijos de Dios. Y otra vez, el punto, escribiendo a creyentes, no es que si no aman a sus hermanos no son cristianos. Eso no tiene nada de sentido, porque dice el que no ama a su hermano. Si está hablando de amar a su hermano, está hablando de un creyente que debe amar a otro creyente. Que si no es creyente, entonces no es su hermano. Pero se manifiestan los hijos de Dios cuando aman a sus hermanos y cuando hacen la justicia. Cuando una persona no creyente anda en pecado, está manifestando quién es, porque está actuando de acuerdo con su naturaleza. Aún así, sus pecados traen sus consecuencias. No es que no hay consecuencias para la persona que no es salva, sí. Pero está manifestando quién es. Pero cuando un hijo de Dios anda en pecado, está escondiendo quién es, porque está actuando en contra de su nueva naturaleza e identidad. Y nosotros hemos experimentado eso, yo creo, que a veces quizás hemos andado en pecado durante un tiempo, y largo o corto. Y en eso no estuvimos mostrando nuestra identidad, manifestando al mundo quiénes somos. Podemos pensar en el testimonio. No hay buen testimonio cuando andamos en pecado. El que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios, en el sentido de que Dios no es la fuente de sus acciones. En esta sección habla de ser de Dios y del diablo. No está hablando de posesión, de identidad, como creyentes o no. Está hablando de quién es la fuente de mis acciones. Puede ser Dios o puede ser el diablo. Y aunque dije que quizás nos choca pensar que un cristiano podría estar siguiendo el diablo, podemos decir. Sí, en sus acciones, en nuestros pensamientos, acciones, podemos. No debemos hacerlo, pero sí es una posibilidad. Entonces, como hijos de Dios, debemos mantener la comunión con nuestro Dios, nuestro Padre, y mostrar quiénes somos, amando a nuestros hermanos y haciendo la justicia. Me llama la atención esto, que esta sección empieza recordándonos que ya somos hijos de Dios y termina recordándonos que debemos mostrar quiénes somos por nuestra manera de vivir. Si pensamos en toda la carta como una carta hablando de la comunión con Dios, nos puede ayudar mucho en entender estas secciones, e incluso los versículos que nos chocan un poquito, que son un poco difíciles de entender. Hay que recordar siempre, está hablando de nuestra experiencia. A creyentes, entonces nosotros también, si somos creyentes, es para nosotros también, hablando de la comunión con Dios y la importancia de mantener esta comunión. Y que no debemos fingir. Si estamos andando en pecado, debemos saber, porque no estoy
en comunión con Dios. ¿Qué debemos hacer? Volver a Él. Volver a comunión con Él, confesando nuestros pecados, volviendo a Él. Y arrepentirnos si estamos andando en pecado, dejando ese pecado. Entonces es una sección corta, pero muy importante. Somos hijos de Dios, los que hemos creído en Él. Debemos manifestar al mundo por nuestro amor y justicia lo que somos. Oremos. Dios, nuestro Padre Celestial, te damos gracias por tu amor y tu gracia. Te damos gracias por el privilegio de ser hijos tuyos, sabiendo que es una bendición que no merecemos. No merecemos ser parte de tu familia, no merecemos tus bendiciones. Gracias por el perdón, gracias por todas las bendiciones espirituales que nos has dado en Cristo. Gracias por Cristo que hizo toda la obra para salvarnos y nos ha dado la vida eterna gratuitamente. Sabemos que en este mundo tenemos una batalla, sabemos que fallamos mucho y no siempre manifestamos lo que somos como hijos tuyos. Ayúdanos a crecer, ayúdanos a valorar la comunión contigo y no perder la comunión y cuando pecamos, confesar nuestros pecados de una vez, porque queremos crecer, queremos ser más como Cristo, sabiendo que vamos a ser transformados en el momento que vemos a Él. Gracias por esta esperanza, esta confianza que tenemos. Ayúdanos a crecer y manifestar más y más lo que somos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.